Dicen que hubo un joven príncipe espartano cuya belleza era tal, que los mismísimos dioses se detenían a observarlo cuando transitaban por los cielos, o cuando se asomaban desde el Olimpo durante sus quehaceres cotidianos. Su nombre era Jacinto y la hermosura de su porte, la gracia de sus gestos y la melodía de su voz eran de tal finura y esplendor, que algunos dioses se enamoraron perdidamente de él. Pero no solo los dioses cayeron rendidos ante su delicado encanto, también algunos mortales sucumbieron a su irresistible hermosura. El poeta Tamiris, el único mortal que se atrevió a desafiar a las musas, fue uno de ellos. Pero Apolo también había sucumbido a los encantos del joven Jacinto, y los celos le atormentaban. Entonces, el dios de la belleza y la perfección, hizo uso de la ventaja que le otorgaba su condición de deidad olímpica, y acudió a sus eternas compañeras las musas, dado que él era la deidad de la inspiración profética y artística, para informarles que Tamiris se jactaba de ser mejor poeta que ellas, y del transgresor desafío que les arrojó. Las musas, tremendamente irritadas y en castigo por tal osadía, privaron a Tamiris de su voz, de su vista y también de su memoria. De esta forma olvidaría para siempre cómo tocar la lira y cómo recitar sus versos, y también su pasión por Jacinto. Se dice de Tamiris que fue el primer mortal que cortejó con auténtico amor y pasión a otro hombre, al joven y hermoso Jacinto. Pero Apolo no era la única deidad que sucumbió a la divina hermosura del muchacho. Céfiro, el dios del viento del oeste, también se había enamorado del joven príncipe espartano, y a pesar que intentaba ocultarlo, estaba tremendamente celoso de que Apolo sintiera por el joven lo mismo que él sentía. Sin embargo, entre las atribuciones de Apolo figuraba la de ser el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, entre otras cosas les instruía en los secretos del amor, también les adiestraba en el arte de la caza, así como en los deportes olímpicos. Apolo estaba tan locamente enamorado del joven, que llegó incluso a descuidar sus deberes divinos, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo con Jacinto, en ocasiones cazando por las montañas y valles de Esparta, en otras practicando algún deporte o perfeccionando el tiro con arco. Un día, en las orillas del río Eurotas, cuyas aguas bordeaban la ciudad de Esparta, Apolo y el delicado joven se dispusieron a practicar deporte, se untaron el cuerpo con aceite de amapolas, tal y como era habitual antes de comenzar los ejercicios, y entonces comenzaron a practicar el lanzamiento de disco. Apolo fue el primero en lanzar, pero Céfiro, el viento del oeste, se apoderó del disco mientras éste surcaba el aire y atravesaba las nubes, impulsado por la enorme fuerza del brazo de Apolo. Céfiro, cuyos celos habían alcanzado el grado de locura, atrapó el disco en su trayecto y lo lanzó con fuerza contra el cráneo de Jacinto, provocando de esta manera su muerte instantánea. Apolo acudió junto al joven a toda prisa, y rodeó con sus fuertes brazos el cuerpo de Jacinto que yacía insensible, y aunque trató de reanimar insistentemente los miembros inertes del joven, su alma se le escapaba y sus esfuerzos fueron en vano. De esta manera, como la delicada flor que su nombre evocaba, el hermoso príncipe dejó caer a un lado su inerte cabeza, al tiempo que se desvanecía la luz en su mirada. Apolo, entre sollozos, exclamó junto a su oído estas palabras: No, dulce compañero, nunca morirás del todo, mi música te cantará, y convertido en flor, pregonarás mi dolor a los cuatro vientos. Mientras Jacinto agonizaba, Apolo no permitió que Hades, el dios de los muertos, reclamara el alma del muchacho, y de la sangre derramada por el joven hizo brotar una bonita flor, el fragante y colorido Jacinto. Apolo tuvo innumerables amantes femeninas, reinas y princesas, y también diosas y ninfas. Asimismo mantuvo relaciones con cada una de las 9 musas, engendrando con ellas numerosa descendencia. Pero también tuvo muchos amantes masculinos, uno de ellos era el rey Admeto de Feras, ciudad situada en Tesalia. Apolo engañó a las parcas, a las que Hades había encargado la recogida de su alma, emborrachándolas con la intención de confundirlas y lograr de esta manera que aplazasen la muerte predestinada de Admeto. Después de emborrachar a las parcas, éstas accedieron a indultar a Admeto, pero solo con la condición de que alguien muriese en su lugar. Admeto creyó inicialmente que cualquiera de sus ancianos padres moriría con gusto por su hijo, pero ante su sorpresa estos se negaron, y fue su esposa Alcestis, sin que Admeto lo advirtiera, quien se ofreció a morir por él, debido al gran amor que le profesaba. Otro de sus amantes masculinos fue el bello Adonis, cuyo amor compartía con Afrodita. Según cuentan algunas versiones, Adonis se comportaba como un hombre cuando yacía con Afrodita, y como una mujer cuando lo hacía con Apolo.
Asimismo mantuvo relaciones con un joven de Mileto llamado Branco. El joven Branco se encontró en una ocasión con Apolo mientras caminaba por el bosque, y en un arrebato amoroso se abrazó al dios y lo besó. Apolo lo abrazó a su vez, y agradecido, le dio una corona y un bastón otorgándole al mismo tiempo habilidades proféticas. Otro de sus amantes fue Cipariso, un joven nacido en la isla de Ceos, hijo del rey Telefo. Cipariso mantuvo relaciones con el dios Apolo, y a su muerte fue transformado por este en un ciprés. Cipariso era de tal belleza que había sido amado también por el dios Céfiro, y según la tradición latina, también por Silvano, el silvestre espíritu tutelar de los bosques, aunque solo el dios Apolo habría logrado el amor del muchacho. El brillante dios regaló a Cipariso uno de sus ciervos sagrados, consagrado a las ninfas, que desde entonces se convirtió en el fiel compañero del joven y solía acompañarle en sus cacerías. El joven príncipe adornaba las astas de oro del animal con guirnaldas de piedras preciosas, y también colgaba adornos en su cuello. En cierta ocasión Apolo regaló a Cipariso una jabalina para cazar, pero el joven, al intentar cazar otro ciervo, mató por error al suyo. Fue tan intenso el dolor del muchacho por la pérdida del animal, que pidió al dios Apolo que le permitiera llorarlo para siempre, y que sus lágrimas fluyesen eternamente. El dios aceptó su súplica y lo convirtió en ciprés, el árbol de la tristeza, del dolor y del duelo por los seres queridos, consagrado desde entonces a los difuntos. Otro personaje con quien Apolo mantuvo relaciones fue Forbante, el príncipe de Tesalia matador de serpientes, y que emigró hasta la isla de Rodas a la que sus habitantes llamaban Ofiusa. La isla estaba plagada de terribles serpientes entre las cuales se encontraba una que tenía un tamaño descomunal y se había cobrado numerosas vidas, disminuyendo drásticamente su población y quedándose gradualmente sin hombres. Forbante llegó a las costas de Rodas, impelido por una fuerte tormenta, y a su llegada mató a todas las bestias así como a la enorme serpiente. Dado que Apolo le amaba, lo distinguió especialmente y fue puesto entre las estrellas como la constelación del Ofiuco, para que fuera recordado eternamente por dioses inmortales. También se dice que mantuvo relaciones con Heleno, hijo de Príamo y Hécuba, reyes de Troya, y hermano de Casandra. Según algunas fuentes, Heleno era amante de Apolo y recibió del dios un arco de marfil, con el que más tarde hirió a Aquiles en la mano durante la guerra de Troya. Otro de sus amantes fue Hipólito, el hermoso príncipe del Peloponeso, de quien se dice que cada vez que salía para navegar con su embarcación con destino a la ciudad de Cirra, cercana al oráculo de Delfos, la sacerdotisa del templo avisaba de su inminente llegada al dios Apolo, y éste se regocijaba grandemente por ello, afinando con cuidado su lira y entonando sus versos y melodías con gran entusiasmo. El amor que Apolo profesaba hacia algunos mortales era de una intensidad divina, tanto física como espiritual, y el género no suponía ninguna diferencia, sus sentimientos no conocían de fronteras entre lo masculino y lo femenino, y disfrutó de ambos sexos con su divina pasión.